Bienvenidos al podcast Conversaciones Sanas. En este primer episodio tenemos el privilegio de contar con unas invitadas muy especiales. Ellas van a compartir con nosotros su historia de vida y su experiencia con el diagnóstico de VIH positivo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy y por ser parte de este movimiento para eliminar el estigma. No sé si nos pueden contar un poco sobre su historia. Sí, gracias. Bueno, algo que es muy importante comentar es el proceso que tuve en el momento del diagnóstico positivo. Creo que fue el más difícil porque tuve que pasar por estigma y discriminación de los mismos colegas de trabajo y también de algunos familiares. Y creo que es algo impactante que realmente nunca lo esperamos, ¿no? Entonces es un proceso en el cual de ansiedad, de tristeza, enojo, ira, todos los sentimientos en conjunto en los cuales podemos sentir una persona que ya no se siente la misma, es una desvaloración terrible, es caer en un abismo negro, en un abismo profundo en el cual a veces es muy difícil salir. El reto más grande creo que fue enfrentar precisamente la vida y la muerte. La vida y la muerte en ese momento, porque hay cosas muy importantes en las que uno tiene que decidir, y había eh, el que la sociedad pensaba y los médicos inclusive me daban solamente unos meses de vida. Me dijeron, usted ya váyase a descansar, usted ya no va a vivir, vaya a arreglar su testamento, sus cosas, con quién va a dejar a sus hijas, porque en ese momento tenía hijas pequeñas. Y entonces, perdón, y entonces, cuando uno tiene familia, entonces es muy difícil pensar como lo decía al principio, en la vida y en la muerte, ¿no? Retomar como la voluntad y decir, bueno, si tengo que vivir un mes, 2 meses, 3 meses, yo quiero vivirlos y quiero vivirlos bien, ¿no? Entonces, aquí creo que fue el reto más grande de decidir tomar mi voluntad, mi convicción como una persona con VIH, como una mujer con VIH, para poder decidir seguir adelante, optar por vivir, por luchar, porque en aquellos entonces, hace 25 años, que es del diagnóstico, eh, era luchar, era salir a las calles para pedir un medicamento, para exigir un medicamento que estuviera aquí en México, que no lo había, para exigir la atención, para exigir no más discriminación y no más estigma. Creo que también algo que ustedes comentan, ¿qué hubiera sido diferente si yo hubiera, bueno, al momento de tener el diagnóstico, hubiera sido una persona joven? ¿Qué quisiera? O sea, mi yo joven, bueno, mi yo joven hubiera querido mayor información desde mis padres, desde mi familia, desde el entorno, desde los medios de comunicación, desde la sociedad en sí, porque hay muchos tabús, hay mucho estigma todavía, y mitos sobre el tema de VIH. Nadie quiere hablar del VIH. Hablas de VIH y tal pareciera que no importa, que, que eso es de otro planeta, que a mí nunca me va a pasar, y ese es el peor error, sentirse exento. Entonces, si yo, mi joven, hubiera recibido el diagnóstico, me hubiera gustado que hubiera mayor información. Eso es muy importante. ¿Y qué pueden hacer los jóvenes para acabar con el tabú? Creo que lo acabo de comentar. Muchísimas campañas, información, informarse, hablar abiertamente, hablarle las cosas por su nombre, hablar de sexualidad, no tener esos mitos, esos tabús que han sido bastante penetrantes en la cuestión de en vez de avanzar, ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque siempre está asociada el VIH con la sexualidad. Entonces, se tenía pensado que solamente algunas personas de la diversidad podrían tener el VIH, y eso es una mentira. Hay un porcentaje alto de mujeres con VIH en el mundo y en el país.
y las mujeres somos más del 50% de diagnósticos en todo el mundo. Entonces, creo que lo dije anteriormente, el sentirse exento creo que es una de las tareas que tenemos que terminar con ellas, abrir las ventanas, abrir la puerta y tener la información correcta. Me gustaría hacerles una pregunta a ambas. Eh, Usted menciona que, bueno, el estigma que existe y que ha existido a lo largo de los años, me preguntaba si les ha tocado, por otro lado, que las personas no tengan este estigma y estén abiertas desde antes de conocer información sobre VIH a, pues a hablar con ustedes, a platicar, a saber cómo se sienten, si les ha tocado o eso de verdad es algo inexistente aquí en México. Ha habido personas ángeles, eh, tampoco podemos generalizar que todos han sido estigmatizantes y que todos han discriminado, o todas, todos, todes, ¿no? Mas, sin embargo, son pocos, son contados con los dedos. O sea, ha habido gente que se ha sumado a la lucha. Ha habido pocas amistades porque en este caminar se pierden amistades, se pierde familia, se pierden tantas cosas, se pierde el trabajo, ¿no? Se pierde la autoestima. O sea, y creo que también es importante mencionar que sí hay ángeles, hay personas que aún sin tener la mayor información se informan y han caminado de la par con uno hasta donde ha sido posible. No son muchos ni muchas, son pocos, pero creo que ese ha sido como una luz al final del túnel. Me Hasta alegro ahí. de eso y básicamente lo que planeamos hacer con este podcast es, como usted dice, llamar a más ángeles y que estén presentes pues con las personas que los necesitan de verdad. Y bueno, ahora si puede continuar con su testimonio. Sí, el otro sigue. No sé si dónde están las preguntas, las tenía. ¿Quiere el testimonio? ¿Quiere el testimonio primero? Sí, pero sobre las preguntas. No, primero el testimonio. Sí, pudiera solo Mire, hablarnos un poco de su historia y ya después irnos guiando por las preguntas si quieren o no, solo un poquito acerca de cómo fue su diagnóstico, qué sintió en ese momento y cómo ha sido el proceso desde ahí hasta ahorita. Para mí el diagnóstico fue totalmente devastador porque mi diagnóstico fue a ya edad adulta. Yo vivía en una burbuja, como siempre lo digo, aislada con mi familia, casada, con hijos. Yo siempre pensé que a mí no, porque pues solamente era muy lejos. Estaba totalmente desinformada, no sabía nada sobre el VIH. A lo mejor escuchaba algunas cosas en la televisión allá de vez en cuando y siempre dije a mí no. Cuando llega el diagnóstico fue cambiar mi vida totalmente. Fue devastador pensar en la muerte, en diferentes situaciones, en imágenes en mi mente de ya me voy a morir, pero aún de que me voy a morir, situaciones como en un rincón llena de llagas, sin que nadie quisiera acercarse a mí. Fue el miedo el que me ganó de todos los sentimientos, tenía todos mis sentimientos encontrados, pero el miedo prevaleció en mí, porque me escondía, lloraba aislada. Fueron situaciones muy, muy difíciles porque ni mi mismo esposo quería aceptarlo. Él decía que él no, que él no y que él no, hasta pues todo era más que la realidad. Ya estaba allí el VIH. Entonces, el acercarme aquí al grupo del Roble fue para mí un escalón muy grande, algo muy grande para mí. Es ya está el informarme, el empoderarme, el saber que no estaba sola, que podía tener personas a mi lado que me apoyaran, que me ayudaran. Para mí fue totalmente crecer en mi persona. Ahora digo, soy una persona resiliente que a pesar de tantas situaciones que aún pasamos, porque el de ir a una consulta y tener que decir tengo VIH, ya es para mí mi autoestima bajarse. Entonces es un proceso muy largo que tenemos que seguir adelante porque las situaciones, te vuelvo a repetir, que se viven a diario con compañeras que estamos en contacto con ellas,
volvemos a recordar todo, se vuelve hasta ver las situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, más en un internamiento, en una institución pública, no tenemos la empatía de las personas que nos tratan. No de todas veces, pero sí. Entonces, pues, no sé. Sí, y es por eso que pues, de igual manera es muy importante pues dar a conocer sobre el VIH a las personas incluso que no están contagiadas para que el momento en el que les lleguen a dar un diagnóstico positivo, pues que no tengan este miedo, que sepan que hay maneras de llevarlo, llevar una vida normal y tener una vida normal, un contacto con otras personas y que no hay necesidad de sentir ese miedo pues, de soledad de esconderse sin estar pues con el apoyo de sus amigos, de sus conocidos, de sus familiares. Y bueno, sí, eso es todo. Me Pues gustaría sí. preguntarles un poco sobre cuál creen que es la mejor manera de afrontar inmediatamente un diagnóstico positivo. ¿Qué le recomendarían a alguien que recientemente tuvo un diagnóstico positivo? Pues más que nada que se informara primeramente, tuviera una consejería, que él supiera cómo se vive con esta transmisión de lo que es el VIH, porque si no tiene ninguna información, las da vuelta a la cabeza y no sabe uno qué y no aterriza en nada. Entonces, el tener información, saber que no estamos solos, que hay personas que estamos en el mismo barco, que nos entienden, que podemos hablar abiertamente, es algo muy grande para toda persona. Y en cuanto a los familiares y la familia y amigos de personas que acaban de recibir un diagnóstico, ¿qué cree que es algo que estas personas pudieran hacer para apoyar a una persona con un diagnóstico reciente? Pues es muy difícil es individual, porque aquí todas muchas personas que no saben sus familias. Entonces es totalmente individual el proceso, porque algunos podremos contar con nuestra familia. Yo de hecho cuento con mi familia, todos completamente, pero no es igual en todas las personas. Hay personas que tenemos aquí que no pueden enfrentarlo todavía con la familia por el hecho de la discriminación, el saber a qué nos vamos a enfrentar. Como dice Hilda, es enfrentarnos a una situación de discriminación por el hecho que es una situación sexual, vamos. Se relaciona con lo sexual que hiciste, por qué te pasó esto. Inmediatamente vienen esas preguntas. Entonces, por eso es el miedo, porque la discriminación, el que no nos entiendan que a todos nos puede pasar, no nomás ciertas personas. Entonces, no es para qué de culpar a nadie. Simplemente ya estoy aquí en el barco, necesito el apoyo, necesito la ayuda y ver qué se hace para eso. Sí, pues ha sido un proceso bastante largo, como nos comenta, en el que se ve que ha pasado por muchos retos, muchas adversidades, y la verdad es que sí es muy admirable cómo pues ustedes ahí en el grupo de apoyo han encontrado esa zona segura. Y pues, o sea, ¿usted cómo podría decir que ha mejorado la situación en los últimos años? ¿Cree que hay mayor como apertura sobre el tema de VIH o cree que vamos como en retroceso? ¿Cómo podría decir que está la situación actualmente? Creo que se ha normalizado la situación. Voy a contestar por ella porque, bueno, he estado desde hace más de 25 años y al ver, estuvimos en un avance en los primeros 10 años, el acceso universal a medicación, mejoró totalmente la atención, hubo mayor apertura en los servicios de salud donde había bastante discriminación y estigma. Y también creo que algo muy importante es decir que en ese tema de el tener una mejor calidad de vida también se avanzó, pero en lo que sí ha habido retroceso es que se normalizó el tema, haz de cuenta como que ya tienen medicamentos, ya no se van a morir, bueno, ya no hables de VIH, cuando todavía hay una incidencia muy fuerte de infección, de que está dando precisamente que hay una transmisión de VIH en los jóvenes, en adultos mayores, en la población en general, ¿no? Entonces, ahí detona que no ha habido campañas de prevención, que tenemos que hacer campañas de prevención. Ya tenemos como parte, serán como unos 8 años, 10 años, que no hay una campaña nacional de prevención efectiva, constante, que esté hablando del tema.
Entonces, creo que de ahí sí hay un gran retroceso, como que se normalizaron las cosas, pues ya hay medicamento como el azúcar, ¿no? Ya hay medicamento, ya hay inyección, ya tranquilo, no pasa nada. Y esto creo que sí pasa, porque las nuevas infecciones y los nuevos diagnósticos se siguen dando y más en nuestra población joven. Entonces, creo que una de las cosas más importantes por las cuales tocamos el tema y queremos hablar, alzar nuestra voz, es porque trabajamos en dos líneas. Una es hacia nuestras mismas pares, mismas y mismos pares, que son las personas con VIH, y la otra es sobre la prevención hacia toda la población y grupos específicos, porque no queremos que haya más personas con VIH en un futuro. Ustedes que trabajan en este grupo de autoayuda, El Roble y todo, ¿cómo ustedes han hecho para alcanzar a más personas y una persona que acaba de obtener su diagnóstico, cómo las podría encontrar para buscar esa ayuda que pues les podría beneficiar a lo largo de sus vidas y a lo largo del proceso de su diagnóstico? Claro, nosotros estamos en la página del gobierno del estado. El teléfono es público y ese grupo de autoapoyo El Roble creo que es el único que contesta por lo que nos han dicho muchos de los usuarios que han venido, usuarias también. Nos mandan un correo a veces cuando no se atreven a venir o bien nos hablan, inclusive las mismas instituciones también nos los hacen llegar. Pero también un trabajo de campo que hace el equipo del Roble, precisamente el equipo de trabajo, es que se van a campo, se van a la comunidad, se van a donde están las nuevas personas llegando con un diagnóstico positivo. En este caso es el IMSS, es el Capacits y son los centros de salud donde están llegando personas con nuevos diagnósticos, ¿no? Entonces, si llega una persona aquí, ¿cómo se aborda? ¿Cómo le hacemos? Bueno, el trabajo entre pares es impactante. Cuando una persona llega con un diagnóstico positivo reciente y ve a otra persona que ya tiene años y que ha podido superar, que tiene una calidad de vida excelente, que se ve como cualquier otra persona, eso es impactante para una persona con un diagnóstico positivo reciente. Y eso creo que es parte del trabajo tan importante que se hace desde esta asociación, ¿no? Desde el trabajo entre pares. Y ese ha sido impactante, más que el apoyo psicológico, que también es muy necesario siempre, todos los soportes y las ayudas y las fortalezas siempre son muy importantes, pero no podemos decir que no sea impactante, el trabajo entre pares. Y a mí me llamó mucho la atención lo que comentó sobre que últimamente se ha normalizado mucho este tema y quería saber, pero pues al mismo tiempo tenemos que dar a conocer para que reducir los estigmas y los estereotipos y hacer un ambiente más inclusivo para todo el mundo. Quería saber qué es lo que podríamos hacer nosotros como jóvenes para intentar pues, reducir el estigma o estar en este punto medio de no normalizar el tema, no verlo como algo simple, como algo más, pero al mismo tiempo educar para que la gente pueda pues, reducir sus pensamientos negativos hacia la población con VIH. Sí, educar para proteger, educar para prevenir, como había un eslogan antes que se llamaba educar para prevenir. Ese creo que es parte de las tareas que queremos hacer con los jóvenes, con ustedes y con otros grupos que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Y siempre es abrir conciencia, siempre hablar el tema, no solamente en el área de médica, porque ustedes son médicos, con ustedes podemos hablar abiertamente de muchos temas de sexualidad y a ustedes no les causa ningún problema hablar sobre esos temas. Pero si vamos, por ejemplo, algunas otras universidades donde el tema de sexualidad es un mito, es un tabú hablarlo. Entonces ahí creo que eso es parte del trabajo que hemos venido haciendo, ¿no? Concientizar y sensibilizar para formar replicadores de información y también impulsores de campañas efectivas para toda la población y específicamente para los jóvenes, o sea, para todos los jóvenes que están ahora en mayor riesgo, ¿no? ¿Y por qué lo digo en mayor riesgo? Porque ahora no es como antes, bueno, siempre fue de alguna manera el ejercicio de la sexualidad
ahora se ve muchísimo más y como digo, se normalizó tanto que ya no hay problema, inclusive hay un PrEP y un post, PrEP y post. ¿Qué quiere decir un PrEP? El PrEP es lo que es el tratamiento que tomas antes de tener una relación de riesgo y el post es si tuviste una relación de riesgo también que lo puedas tomar, ¿no? Esto se da, ya lo están dando los sectores de salud y creo que también por eso hay como, no pasa nada, o sea, yo puedo tener las relaciones de riesgo y no pasa nada, ya hay como la pastilla de un día después, ¿no? Es un ejemplo que pongo ahora. Entonces, eso creo que ha traído muchísima confianza y de la confianza, como decía mi abue, la confianza murió el gato, ¿no? Entonces, hay una cuestión bien importante aquí que no hay que bajar la guardia. El hecho de que se normalicen las cosas no quiere decir que todo está bien. Como es como es como algo que está encima, que tal pareciera que ya no pasa nada, y por debajo de la mesa hay todo un problema, una problemática social de la cual no se habla, no se sensibiliza, no se concientiza, y por eso hay cada vez mayor incidencia de VIH en los jóvenes, en los adultos mayores también, o sea, teníamos bastantes adultos mayores, abuelos, abuelas, que dices, no, ya no tienen sexualidad, ellos ya no, claro que sí, una vida sexual no termina hasta que termina la persona. Entonces también concientizar sobre estos temas, ¿no? Y también algo muy importante que las mujeres siguen siendo invisibilizadas en este tema. Ahorita, por ejemplo, digo, las grandes metas es hacia las poblaciones clave, donde están mujeres trans, HCHs, hombres que tienen sexo con otros hombres, que es SHCHs, mujeres trans, usuarios de drogas, PPL, personas privadas de la libertad, trabajadores del sexo o trabajadores sexuales, pero mujeres no se mencionan. Entonces, ahí también hay una problemática también donde no se menciona que la mayoría de las mujeres son amas de casa y también hay varias de diferentes poblaciones de las que mencioné ahora, ¿no? Entonces, siempre están como en segundo. Y creo que es importante también hablar de los temas que son prioritarios, como por qué no se habla abiertamente de que también hay mujeres y son mujeres amas de casa y no que todas, oye, no, es que todas las mujeres, a lo mejor las que tienen VIH, eran trabajadoras sexuales o eran usuarias de drogas o eran quién sabe qué, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dejar muy claro que el VIH no va específicamente a una población de la diversidad, sino hay una gran variedad, o sea, el VIH puede llegar a cualquier persona. Lo dije antes, el sentirse exento es el peor error. Definitivamente el VIH afecta a cualquier persona en todas las posibilidades y creo que es muy importante lo que usted dijo de que hay que bajar el estigma, hay que crear conciencia, pero no hay que normalizarlo. Esta es una enfermedad que puede ser prevenible, entonces parte de este podcast Total. es crear la conciencia para que la gente sepa cómo prevenirla y qué hacer si reciben un diagnóstico positivo. Muchísimas gracias por todo. Solo ya para cerrar un poco, porque es un tema muy grande, quisiéramos saber si tienen algún mensaje final, algo que quisieran que las personas que están escuchando este podcast se queden como mensaje específico sobre el VIH y sobre cómo bajar su estigma. Sí, claro que sí. Un mensaje tuyo y ahorita doy el mío. ¿Cómo bajar? Un mensaje tuyo final, ¿qué les dirías? Que todo joven tome conciencia en la prevención, que ahorita hay bastante información que ellos pueden tener, que no, ya no es una enfermedad, claro, como usted dice, mortal, pero sí de mucho cuidado de prevención que tiene uno que tener de prevención y de adherencia más que nada en el tratamiento. Que se informen, que tengan sean adherentes al tratamiento y que no están solos, que hay personas iguales que se pueden tratar entre pares para llevar una vida más llevadera y saber que sí hace falta el psicólogo, pero el psicólogo entre pares es mucho mejor. Es un escalón que tiene uno para seguir adelante. Saber que no estamos solos es lo más importante. Sí, bueno, y el mensaje final sería, yo creo que no sé si lo dije ese día, que piensen específicamente siempre concientizar, ser empáticos,
que antes de señalar o de estigmatizar o de discriminar, que es muy importante ponerse en el lugar de la otra persona, porque no podemos ser, no podemos dejar de ser exentos hacia un problema de salud que no es de hoy, es de hace años. Entonces, algo con lo que quiero cerrar es que el SIDA ataca al cuerpo, los prejuicios atacan al espíritu. El primero es causado por un virus, el VIH. El segundo es causado por la ignorancia. Y tanto la ignorancia como los prejuicios a veces nos llevan a otras dimensiones como la muerte. Y no la muerte, estoy hablando de la muerte física, sino también de la muerte social. Y creo que es ahí donde tenemos que empezar a abrir conciencia, a abrir camino, y más desde las juventudes que tienen ahora, que son innovadoras, que pueden hacer 1000 cosas, 1000 cambios, porque nosotros ya lo vivimos, ya lo pasamos durante todos estos años y queremos dejar estas nuevas generaciones con una conciencia más abierta, con una sensibilidad humana, que no se olviden. Aún sabemos que está acelerado el mundo y que ahorita está acelerado todo, pero no olvidar jamás que nadie está exento de nada. Solamente eso. Sí, justamente como ustedes dicen, le puede pasar a cualquiera en cualquier situación, estando con, o sea, en cualquier ambiente. Y pues es muy importante por eso la educación, el informarse, el estar al tanto, si podemos prevenirlo en la medida de lo posible, pero si sucede, pues saber que hay oportunidades, que se pueden acercar a grupos de apoyo, que hay un tratamiento y todo esto. Entonces nos, pues agradecemos muchísimo que nos hayan compartido sus experiencias, que nos hayan dado un poco de lo que ha sido esta travesía desde el diagnóstico de ser cero positivo en VIH y justamente cómo es esta parte de la resiliencia y el empoderamiento de ustedes como mujeres que buscan salir adelante, que buscan sobrepasar esos tabús, esos prejuicios día con día, y pues apreciamos mucho que hayan tenido esta oportunidad de darnos un espacio de conversación, pero también de reflexión para nosotros y para los oyentes sobre lo que se puede cambiar nosotros desde nuestras trincheras y cómo podemos ayudar al resto a tener una visión más amplia y abierta sobre lo que es el VIH. Entonces, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti. Tú hablaste de una palabra muy importante, también es resiliencia. Y creo que sí, somos personas resilientes, no solamente mujeres, hombres, adolescentes, jóvenes, niños. Somos personas resilientes que aún así con todo lo que se nos vino encima, pudimos superarlo. Estamos de pie, estamos con una convicción férrea y también con una voluntad que sabemos que podemos hacer el cambio, y más con apoyo y ayuda de jóvenes como ustedes, con esa iniciativa que nos puedan ayudar a difundir, a replicar y llegar a más personas de las cuales hemos llegado nosotras. Entonces, muchísimas gracias, agradecerles, y también estos espacios porque son importantes para poderle comunicar a la sociedad y que esa muerte social termine y tengamos otro contexto en nuestro entorno. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cuídense mucho.